buenas tardes. Les agradezco ahora la presencia de todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo desde Culiacán, Sinaloa. Y pues mi disertación va a ser sobre la muerte y sepultura en el Panteón Jardines del Umayo, en Culiacán, Sinaloa, que resulta que va a ser una historia diferente. Trataré de ser muy concisa, de ser lo más natural como los sinaloenses somos. Sinaloa, primero voy a hablarles un poco contextual. ¿Cómo se llama? Dice que necesitaban las manos de ver cómo había... Ah, ok. Pensé que me iban a preguntar algo. Les decía, el estado de Sinaloa se ubica en el país mexicano, en el norte, exactamente en el noreste mexicano. Tenemos, aunque no estamos muy pegados a la zona fronteriza con Estados Unidos, la verdad tenemos unas ciertas culturas muy semejantes a ellos. Entonces aquí voy a tratar de darles una relatoría, hablarles contextualmente un poco de lo que vamos a ver. Mi nombre es Walquiria Azucena Angulo Castro y soy una apasionada, como todos, me imagino los que están aquí, defensores y promotores de la cultura funeraria y sobre todo de la arquitectura. En este caso, voy a tratar de hablarles un poco de lo que es la evolución sobre el proceso de desarrollo y evolución de la muerte en el campo de la sociedad sinaloense, mediante cómo se va representando esta y su capacidad de hacer sus representaciones motorias. Vamos a valorar un poco las características y los procesos de identidad que se generan con su contexto, porque aquí se da un proceso diferente. Con ello abriremos una vía un poco inexplorada dentro de los proyectos de historia regional, y aquí nos vamos a permitir ver un poquito de esa relación entre los rituales, la arquitectura, los simbolismos, el uso de un espacio público semi-privado y cómo se le da un diferente uso al que normalmente se acostumbra a dar. En resumen les voy a decir que pues para arrancar, como dice Jean-Pierre Bernard, que para arrancar del olvido el nombre de los héroes es en realidad todo un sistema de valores lo que se necesitaría que la memoria social intente implantar en este escenario previsible, ¿no? En el mundo contemporáneo, la figura de algunos de estos capos del narcotráfico, que son los que vamos a ver cómo representan la muerte en este caso, han sido mistificados mediante dos formas de expresiones del arte. Primero, por la exaltación de su vida a través de la música plasmada e interpretada en corridos, y la segunda es por la edificación de mausoleos o gloriosos monumentos funerarios. En estos dos casos buscan, la verdad, diferentes tipos de formas de expresión en las cuales perpetúen una memoria o que su historia siga viva a pesar de ellos ya estar muertos. En Culiacán, en las últimas décadas, porque es más o menos aproximadamente en 1970, cuando han proliferado este tipo de construcciones funerarias. El Panteón Jardines del Umayo no es el único que edifica de esta forma hacia la muerte, pero sí es quizás el que resulta más prolífico y el más conocido exteriormente y mundialmente. Les voy a decir que para empezar, pues México es el producto de una mezcla de influencias y tradiciones tanto españolas como indígenas, las cuales al mezclarse, la verdad, resultaron en algo mágico. Una de esas tradiciones con mayor arraigo y representatividad entre los mexicanos es sin duda las costumbres y los hechos funerarios. Aquí la arquitectura se relaciona directamente, dando como resultado grandes ejemplos dignos de ser declarados como algo patrimonial. Existen innumerables edificaciones mortuorias que nos remontan no solamente al bagaje cultural de cada sociedad específica, sino también se mezclan con las creencias religiosas de un cierto o de muchos ciertos grupos sociales que los representan. Y es aquí donde se da muestra que a partir de esta innumerable mezcla del bagaje cultural y religioso que se genera nuestra cultura. Es verdad que la arquitectura funeraria en algunas partes de nuestro país ya no es tan representativa porque nos vemos influenciados con las costumbres funerarias estandarizadas ya por el uso de las lápidas y panteones repetitivos. Entonces aquí vamos a dar muestra de cómo inconscientemente ciertos personajes dan vuelta a lo que se construía hace más de 100 años. Entonces,
les vuelvo a mencionar que pues la muerte, como todos sabemos, voy a hablarles un poquito de lo que es la muerte como tradición mexicana, para que vayan viendo un contexto, porque yo veo en los diferentes panteones que he tenido la dicha de conocer en diferentes países, es diferente la manera de ritualizar y de tradicionalmente usar a la muerte. Aquí todos coincidimos, y siempre se lo digo a mis alumnos, que un hecho único que sí tenemos desde el momento de nacer garantizado es el de morir. Entonces, por eso, la muerte siempre tendrá un cierto ruido o nos hará un cierto cuestionamiento para, ¿cómo se dice?, ver o ritualizar o simbolizar o representarla a través de monumentos. La sociedad mexicana se distingue sobre muchas otras culturas por eso, porque tiene mucha belleza, es muy original en cuanto a sus tradiciones funerarias, puesto que nuestras creencias religiosas nos caracterizan por ese simbolismo que tenemos, ese arraigo, ese apego contra simbolizar y representar la muerte. Sin duda es el Día de Muertos, aparte del Día de la Virgen, quizás a la par con el Día de la Virgen de Guadalupe, la fecha más importante o trascendente para el mexicano. Les decía, nos representa, es una cultura excepcional. Quienes han tenido oportunidad alguna vez de ver algún ritual o alguna película o algún documental, van a darse cuenta que los mexicanos, la verdad, tenemos un gran bagaje en cuanto a representaciones de la muerte. Entonces, voy a tratar de que vean que en Sinaloa sí retomamos muchos de esos detalles, pero no nos apropiamos tanto como lo es en el centro del país. Yo me he dedicado a trabajar lo que es la representación del monumento funerario, pues como soy arquitecta y aparte historiadora, pues me gusta ver esa dualidad de él, mientras me gana lo arquitecta, verlo con el monumento funerario como obra arquitectónica tangible, lo histórico, lo simbólico, lo ritual me atrae desde el enfoque histórico. Según Jacques Legoff, dice que los monumentos siempre van a estar relacionados con la voluntad y la capacidad de los vivos por perpetuar testimonios de la sociedad. Entonces, los objetos de arquitectura siempre van a ser creados con una finalidad a través del monumento de buscar en el usuario una cierta aceptación emocional. Comenzando con la percepción de la obra y terminando con esa vinculación creada hacia el sentimiento, siendo este último quien garantice durante el tiempo su perdurabilidad, su mantenimiento y su sostenibilidad. Es así como testimonio de una muerte va a quedar el sepulcro. Aquí nosotros desde siempre se ha acostumbrado a generar un sepulcro. Habrá diferencias desde uno más humilde a uno más ostentoso, pero se acostumbra, o sea, ritualizar, conmemorar, visitar y siempre ver los testimonios que queden como un monumento hacia nuestras personas que tanto amamos y que ya no están con nosotros. ¿Por qué es relevante la arquitectura funeraria? Bueno, pues porque es una muestra viviente de una cultura, de un tiempo, de una sociedad y de alguna conmemoración hacia una persona. La arquitectura funeraria se ve desde muy diferentes puntos. Se estudia que la arquitectura civil o cualquier otro tipo de arquitectura. Aquí no vamos a encontrar hoteles ni mucho menos, pero sí vamos a encontrar unos mausoleos encofrados, sarcófagos, catafalcos, obeliscos, columnas truncas, montículos, no sé, muchos tipos de cosas. Pero también la importancia radica de estudiar la arquitectura funeraria porque tiene iconografía, podemos estudiarlo. La doctora Ethel Herrera nos tiene la verdad, una metodología preciosa para trabajar los monumentos funerarios, en el cual uno se asombra de ver el gran mundo de líneas de investigación para estudiar este tipo de monumentos. La arquitectura funeraria en Sinaloa, o sea, pues la verdad voy a empezar a contextualizar para que se den una idea de cómo coincidimos con lo que pasa en el resto de Latinoamérica y el mundo. Durante el siglo XIX, a través de la actitud mental de la sociedad novohispana, se da un cambio
Y esto es provocado por una corriente cultural que se inicia en Francia que es denominada como la Ilustración. Este movimiento de pensamiento, pues, condijo a una revolución sociocultural en el occidente, y esto también es aplicado acá. Acá se da de una manera más tardía, pero también es aplicado. Una cosa será el morir y otra será el entierro. En la primera entra el sentimiento y en el otro es la practicidad de lo mismo. Entonces, les voy a decir que contamos con diferentes monumentos funerarios en todo lo que es la región el estado de Sinaloa. Aquí estos son panteones que se fundan y se cimentan después de este tipo de leyes, de la implementación de estas leyes, y aquí está el Panteón Jardines de Lumaya. Yo les comparto estas imágenes para que se den cuenta que el sinaloense siempre tuvo ciertas características distintivas. Yo no dudo que haya otros casos muy similares en otros lados, ¿no? Pero aquí siempre tuvimos como ciertas características raras, pues. Aquí este es el panteón de Sinaloa de Leyva. Este es el del Rosario, que tiene una planta octogonal. Me disculpo porque se está avanzando. La planta octogonal. Ese es el del Rosario, que es este mismo. Este es un monumento que se encuentra dentro de lo que es el panteón Sinaloa de Leyva. Este Sinaloa de Leyva mandó enterrar aquí a una persona fuera del panteón porque se supone que muere de una epidemia y pues lo aíslan del enterramiento dentro del interior del espacio, como si este fuera a contagiar a los ya muertos. Entonces es enterrado en esta parte de afuera. Este se da en lo que es más hacia la zona norte, mientras que este es el panteón de la zona sur. Este es un panteón particular, el cual se ubica en lo que es el fuerte, y la familia Machado manda edificar, para no revolverse con los demás, un panteón particular. Entonces, este de abajo es el panteón, el que aparece en la parte de aquí, es el panteón de la familia Machado en el fuerte. Actualmente ya está en desuso, ya es una finca prácticamente abandonada, entonces nada más es una idea para que se den. Pero ¿qué pasa en Culiacán? Culiacán es la capital del estado de Sinaloa y es en el primero en donde se empieza a edificar ya pues hacia la muerte. Los panteones, les cuento que en Culiacán tienen su máxima expresión a partir de 1831, que es cuando se legisla por vez primera y se cuestiona para su construcción fuera de los espacios de la iglesia. Entonces, se clausura debido a una epidemia masiva en la cual se supone que, según las actas de defunción y las actas parroquiales, en las cuales se menciona que se muere aproximadamente casi el 50% de la población. Entonces, se genera primero, aquí pongo yo un plano de 1605 en el cual la parroquia tenía su panteón contiguo a sus terrenos. Después, a partir de 1831, se genera otro panteón por la parte céntrica, alrededor de unas, ¿qué serán? Menos de 1 kilómetro de lejos de este espacio, se genera otro. Este desaparece porque en menos de 10 años se satura por otra epidemia. Y es entonces cuando se genera en 1844 el primer panteón que cumple ya con las leyes de higienidad, de orientación, de ubicación y de alejamiento y de todas las condiciones permisibles para generar un área limpia, un área, ¿cómo se dice?, que cumpliera con todas esas normas de higiene y sanidad que requería lo que es Culiacán para ese tiempo. Entonces, se funda el Panteón San Juan Nepomuceno en el año de 1844. Este panteón, para el año de 1993, cuenta ya con de acuerdo al censo, esta es lo que es el recinto. Es un recinto muy pequeño, mide aproximadamente 10.200 metros cuadrados y tiene una capacidad para 6.300 inhumados. Es el panteón más viejo, está actualmente en uso y la verdad es, aparte de ser el más antiguo, es en el que encontramos mayor riqueza arquitectónica en cuanto
lo que es la arquitectura funeraria de la mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. En él podemos encontrar que cuenta con dos ampliaciones, esta que se da en 1950 y esta en 1970, la cual era el área de estacionamiento. Y este panteón aquí en Culiacán es denominado el Panteón de los Ricos, pero eran los ricos de Abolengo. ¿Por qué? Porque este panteón se genera bajo el auspicio de la iglesia, porque eran sus propietarios, y este cementerio, a partir de que se funda, es el promotor principal para recaudar los recursos para construir el seminario tridentino, en el cual iban a tener, o sea, tanto oficios escolares como el oficio escolar de seminario. Entonces, es el primero en el aplicarse las políticas modernizadoras de higiene y de ubicación. Entonces, este camposanto solamente, este cementerio, perdón, solamente los ricos o las personas con mucho poder, influencia dentro de la élite sinaloense de aquel tiempo, son los que podían pagar el ingreso a este espacio. Los demás, he encontrado dentro de las actas de defunción y de las actas de cabildo y en otras fuentes históricas, diferentes muestras de que la gente acostumbraba enterrar en sus patios o en un sector que más adelante va a ser ubicado como el Panteón de los Pobres, que fue el primer panteón civil. Entonces, aquí, en el Panteón de los Ricos, porque así se le conoce aquí en Culiacán, podemos encontrar un muestrario muy grande de arquitectura funeraria. Tiene la traza como una mini ciudad, tiene calles principales, calles secundarias, tiene secciones mucho más en la cual demuestra mayor riqueza, y entre más a la periferia o a las orillas, quiere decir que pues más humildes eran. Encontramos desde sarcófagos, mausoleos, podemos encontrar riqueza escultórica, nada comparada con la que la verdad se da en el centro del país, pero no es nada despreciable lo que nosotros tenemos aquí. Encontramos materiales que la verdad aquí no estaban muy a la mano, pero pues hasta acá eran traídos. Y aquí se muestra que eso era porque tenían la manera de traer este tipo de elementos. Encontramos epitafios muy bonitos, en mármol, encontramos algún tipo de mural y un sinfín de cosas, ¿no? ¿Por qué les pongo yo esto? El panteón de los ricos. Porque es a partir de que, que se genera este espacio que muchos pobres no podían ingresar a este espacio. Es cierto que si hay varios lotes que fueron donados, había un área periférica en la cual había entierros en muro, en nichos, pero estos, a partir de que muere en 1909 lo que es el gobernador Francisco Cañedo, los manda a quitar. Entonces esa área de los pobres, la verdad, se pierde y se desconoce qué pasó con todos esos restos. Salvo resguardan los monumentos funerarios de las personas que pagaron a perpetuidad y que tienen pues cierta influencia o cierta relevancia social dentro de los culiacanenses. Pero ya con menos pretensiones que el San Juan, se abre el Panteón Municipal Civil en el año de 1883, que es el que aparece en la foto del lado izquierdo. Este está ubicado por un bulevar principal. Las dos fotos, perdón, son del Panteón Civil. La magnitud y el espacio, la verdad, es mucho más grande. Es de aproximadamente 7 hectáreas y su capacidad es de 28,000 inhumados. Este cementerio sigue también prestando sus servicios al público y se le denomina como el Panteón Civil, más conocido como el de los pobres. Entonces, fíjense cómo se hace una cierta sectorización o una diferenciación en los ricos y los pobres. En diferencias no hay ni 500 metros de distancia uno del otro. Por la misma calle casi se llega, o sea, de un espacio a otro. Entonces, hay un cierto recelo en el tipo de enterramiento porque aquí es mucho más sencillo.
más repetitivo y no es tan opulente como lo es en el otro caso. Esa es otra imagen del Panteón Civil. Junto al Panteón Civil tenían el leprosario, entonces pues más era el estigma de ser pobre y tener a los leprosos a un lado. Ya a mediados del siglo XX entran en uso los siguientes panteones, que es el Jardines de Lumaya y el 21 de marzo y el de la Lima. El que aparece en su costado, en este lado, es el de Jardines de Lumaya y este vendría siendo el de 21 de marzo. Pero ya actualmente en Culiacán también se da la nueva arquitectura funeraria, que este es el Parque Funerario Sin Martín, que es la modalidad ya de entierros mucho más vacíos, más huecos, no como el mexicano tradicionalmente lo hacía. Pues esto, sobre todo ahorita en pandemia, nos ha hecho, este tipo de enterramientos ha sido mucho más utilizado, pero también nos ha llevado a que hemos apresurado el perder ese tipo de tradición que era tan nuestra, tan hermosa, tan significativa y tan representatoria de los mexicanos. Representativa, perdón. Aquí están más fotos. El hecho de que aquí en Culiacán actualmente, no sé, yo aquí tengo el aire acondicionado prendido, pero en la calle, o sea, podemos llegar a los 46, 48 grados, o sea, es un calor bastante pesado. Entonces, este tipo de enterramientos, la verdad, aunque ahí las fotos aparece como que es agradable, es muy, muy incómodo el estar en este tipo de espacios. Entonces, no es ahorita se está usando mucho por la pandemia que tenemos, pero no es el espacio idóneo para nosotros. Sinaloa también pues presenta una nueva cultura funeraria. A pesar de lo que se está implementando en todos los países de los entierros estandarizados, con poco significado, poca tradición, poco arraigo. La verdad, aquí nosotros estamos volviendo un poco a lo que simbolizaba la muerte en centurias pasadas. Originalmente los cementerios eran recintos que se edificaban, en los cuales se edificaba la última morada para un ser querido, para un familiar muerto. Ya a mediados del siglo XX los entierros empiezan a volverse repetitivos y hasta seriales, como se los dije anteriormente. El siglo XXI marca esa pauta en la introducción de espacios ya más comunes, en donde lo espacial y lo morfológico ya se vuelve una estandarización. Entonces, gracias a ello, pues nosotros estamos perdiendo una de las tradiciones más grandes del mexicano. Pero aquí en Sinaloa se va dando algo diferente. Aquí todavía se sigue construyendo la arquitectura monumental. Sinaloa es un detonante de una nueva corriente arquitectónica funeraria. A diferencia de otras ciudades, marca la diferencia entre las tendencias constructivas, ya que influenciados por la cultura del narcotráfico, modelan una nueva perspectiva y directriz en la generación de espacios mortuorios. Dentro de estos recintos funerarios modernos se destaca el Panteón Jardines de Lumaya. Este camposanto relativamente nuevo porque se edifica a partir del año de 1966 y después de que las personas, los nuevos ricos, les voy a llamar yo al narco, o sea, ellos quieren ingresar y enterrarse en espacios de los ricos de abolengo y se les es negado su ingreso, entonces edifican un panteón alejado de la zona urbana. Este panteón, en Jardines de Lumaya, se ubica por la salida sur de Culiacán y se encontraba, ¿qué será?, a más de 3 kilómetros del centro. Era una zona muy alejada, un poco conflictiva y él no tenía nada de infraestructura. Entonces, se encontraba sobre la carretera internacional a la salida sur y la verdad no era un recinto aparentemente era poco usado, no había zona habitacional, eran rancherías las que había y era un sector conflictivo. Entonces, generan este nuevo espacio funerario que es Jardines de Lumaya. Nace como un panteón particular en el cual quien tuviera para comprar un lote podía edificar su construcción. Empiezan, al igual que cualquier otro cementerio, con terrenos pequeños en el cual se vendía un lote y tenías tu derecho a hacer un monumento de tipo
pequeño que pudiera ser, que puede ser, el terreno mide menos de 3 metros de fondo por 2 metros de frente. Entonces, dan aquí la apertura con el narco de edificar y comprar los lotes que quisieras. Entonces, entre más abarcas los lotes, pues puedes construir lo que quisieras. Ese Camposanto, a pesar de ser relativamente nuevo, da una reminiscencia hacia las edificaciones majestuosas y opulentas que nos hacen remontarnos a la época de mediados yo le pongo aquí porfirista, porque dentro de México hubo un periodo en el que se da este tipo de construcciones mucho más prominentes en todo México. El periodo porfirista se le llama porfiriato porque es el periodo en el que nos gobierna, nuestro presidente se llama Porfirio Díaz y es en el periodo de 1876 a 1911. Él dura siendo presidente durante ese lapso ininterrumpidamente y resulta que es en el que se introduce en México no solamente cultura, no solamente la arquitectura, sino que se da una época de crecimiento, la verdad, cultural, arquitectónico y de muchas diferentes corrientes dentro de nuestro país. Entonces, en este periodo, yo lo menciono porque a diferencia de cuando ya se está construyendo la arquitectura mucho más estandarizada, mucho más fría, sin nada de pertenencia y sin nada de dominio o de tradición, pues la verdad es esto, los nuevos ricos quienes están haciéndonos regresar a construir esas edificaciones majestuosas, esos mausoleos grandes que rayan hasta en lo exagerado, pues. Aquí se los presento. Este es el Panteón Jardines de Lumaya y lo voy a llamar el de los otros ricos, para no decir la otra palabra. Las dimensiones, en él podemos encontrar las dimensiones, los diferentes materiales, los diseños, sus acabados y sobre todo el lujo que con él conviven, se vuelven un atractivo distintivo para aquellos que visitan el lugar, ya que sus costos oscilan entre los 2 y los 10 millones de pesos. Ahorita hay ya monumentos que pueden costar hasta los 1 o 2 millones de dólares de la gran inversión que han hecho, porque tienen jardines y otras cosas que van a ver más adelante. Aquí me resulta incongruente un poco decir que parece imposible cómo es posible que ellos sean los que nos están haciendo regresar a una etapa constructiva funeraria en donde el monumento funerario era quien denotaba quién habitaba ese espacio. En Jardines de Lumaya, sus moradores son muy famosos y reconocidos mundialmente, pero lo triste es que son muy conocidos dentro de los cárteles de la mafia. Y sin quererlo ellos nos están haciendo, ni lo planearon, ni lo imaginaron, ni lo quisieron, pero están logrando que los sinaloenses estén regresando al panteón, al diseño de las tumbas y a nuestras tradiciones. Aquí están más fotos de lo que podemos encontrar aquí. Quizás ustedes no alcanzan a apreciar las dimensiones del espacio. Cada de estos monumentos, este es un espacio normal, pues estamos hablando, este es un acceso de para un solo enterramiento. Aquí ya son 2 lotes, aquí ya son más, acá ya son más. Aquí ustedes tienen las dimensiones de 6 metros, o sea, lo que es una casa de interés social, de 6 metros por 10, por 12, variará lo que el propietario quiera hacer, ¿no? Aquí encontraremos conviviendo estilos y diferentes épocas. Verán una especie de retrospectiva hacia el barroco. No hablo de un barroco puro, ni un neoclásico puro, ni nada. Pero según ellos, o sea, tratan de dar esa retrospectiva a la arquitectura monumental que se daba en otros tiempos. Hay monumentos modernos, hay minimalistas, hay otros con herrería forjada, hay aplicaciones churriguerescas. En pocas palabras, es un complejo arquitectónico, la verdad que se vuelve un muestrario de estilos, de formas, de materiales, de colores, de gustos, y que sin querer queriendo ellos tratan sobre todo de engrandecer y enaltecer el poderío económico y territorial que tenía ese difunto. Aquí, en este espacio,
estamos hablando de más de 6 metros de acceso, nada más el frente. En estos lugares podemos encontrar terrazas, como en este caso, que es una terraza en la parte de aquí, una terraza y un mirador en la parte alta. Cuenta con un área de descanso y de estacionamiento, tiene áreas de diferentes. Entonces, aquí se tienen recámaras, tienen aire acondicionado. Es una mini ciudad en la cual encuentran ustedes espacios resguardados, o sea, con herrería, con jardinería, con cristalería, con todo tipo de materiales que la verdad ya lo quisieran para vivirlo muchas personas. Conforme pasen las diapositivas van a ir viendo ustedes más, o sea, empiezo de lo menos a lo más, o sea, aquí estamos hablando de esto pudiera ser viviendas de interés social perfectamente. Cuentan con 2 niveles, están totalmente con aire acondicionado. Aquí tenemos canteras, o sea, canteras de diferentes materiales. En algunos de los monumentos es obvio que está a la mano de un arquitecto, otros es un arquitecto, pero el gusto de estos otros ricos, pues la verdad no es el más correcto, no se les da mucho. Entonces aquí podemos encontrar una mezcla de cosas que vio o le gustaron de otro lado y los van y lo implementan como si fuera su casa en el panteón. Al recorrer el recinto podemos percibir los grandes mausoleos repletos de exhibicionismo en el uso de materiales aparentes, en donde si bien puede verse vidrios polarizados, vitrales, nichos, cúpulas, algunas figuras sacras de más de 2 metros de altura, pisos alfombrados, pisos en mármol, el diseño de iluminación, la refrigeración de los espacios y hasta áreas de juegos con estacionamientos. Pero sin duda lo que resulta más distintivo es la dimensión, la que nos hace marcar esa diferencia. Aquí estamos hablando, este es un monumento familiar, este es un área de arenero para que los niños no molesten, o sea, están comunicadas, es un área como si fuera un entierro familiar. Aquí está el monumento más grande, es el del padre, y ya tienen del hijo y guau, guau. Entonces, aquí tienen diferentes accesos. En esta parte de aquí se acostumbra a traer carretas de tacos a veces, o sea, en Día de Muertos aquí se vuelve una gran fiesta. Entonces, se lleva la banda, que es el conjunto musical tradicional por excelencia en Sinaloa. Podemos encontrar que se encuentran comunicados unos entre otros. En este caso, abarcan lo que es una manzana. Aquí parcializo ese mismo monumento para que vean cómo tiene pequeños callejones, pero los materiales y el color hace que se integren entre ellos. Aquí podemos visualizar la manera en que la sociedad culiacanense se introduce y crea un parteaguas en la edificación mortuoria, la cual es el vivo ejemplo de un sentir social. No puedo generalizar que es el sentir social de todos, pero es lo que pasa aquí en Culiacán. Normalmente yo doy más charlas sobre arquitectura funeraria histórica, o sea, del siglo XIX, salvo cuando salgo del país es cuando hago este tipo de pláticas, porque no es muy fácil. Entonces, aquí les puedo decir que este es un sentir vivo, o sea, es un ejemplo de un sentir social influenciado por la cultura del narcotráfico. Y pues es una muestra viviente del despilfarro, la exageración y de la marcada presunción, tal y como se da en muchas otras situaciones actualmente. Si bien es cierto, estas construcciones no son ninguna aportación arquitectónica en cuanto a un estilo o a una tipología, pero sí son el vivo ejemplo de un vacío de significado, el no conocimiento y el sí de la exagerada presunción de riqueza y poder. Aquí están los monumentos. Aquí estamos hablando, de aquí, estamos hablando que mide más de 10 metros de altura, cada uno de sus dos niveles. En la planta baja son a doble altura.
mide alrededor de 3,5 metros. La planta alta mide otros 3 metros. Cuenta con esculturas funerarias de más de 3 metros como remate en la parte alta. Son algunos tienen mármol, algunos tienen cantera. En este caso tiene cantera. Cada año, si uno va al panteón, podemos, el Día de Muertos es cuando se acostumbra. Y cada año hay una construcción que va superando a la mejor del año anterior. O sea, es como una competencia que cada año se vive. Tenemos un mini Taj Mahal, en cuanto casi entra uno, en un costado contiguo al área de los niños. Podemos encontrar residencias minimalistas, totalmente con cristal aparente, porque están sabedores de que nadie va a ir a quebrarlas, a romper esos cristales. Tienen vegetación, podemos encontrar vegetación cara, perfectamente cuidada. Estas puertas, si se fijan, como si fuera arquitectura habitacional, tiene el acceso principal y uno posterior o de servicio. Son en cedro, que es un material muy caro aquí, la madera. Entonces, encontramos diferencias, edificios de 20 metros por 10 de alto. Este está valuado más o menos en casi los 10 millones de pesos, que podría ser el $500,000. Este sí le pega al millón. Tiene mármol o cantera negra, perdón, en su fachada. Entonces, cada año encontramos a alguien que hace algo diferente para distinguirse o hacer o ser el que hizo algo diferente o algo mejor que los demás. Esa es una competencia que, a pesar de que ya están muertos, se sigue dando ahí. Este tiene área de estacionamiento. Aquí, para que vean la proporción de la persona, para que vean la dimensión de ese mismo espacio que les hablo. Vean el espacio en cantera negra. Tiene su herrería forjada nada más, totalmente cerrada. Se accede por un área escalonada. Entonces, está totalmente refrigerada. Algunos tienen Wi-Fi, tienen servicios satelitales, o sea, lo que no tienen idea. Pero no es solamente la arquitectura lo que se da ahí en este panteón. También los sinaloenses tenemos otros rasgos muy distintivos. Nuestra diversificada riqueza funeraria nos hace diferentes. Resulta muy común encontrarte en un velorio lleno de risas. Aquí me parece que vi a algunas personas que son de aquí de Sinaloa, entonces no me dejarán mentir. Uno va al velorio aquí en Sinaloa, si ahorita nos avisan de que alguien murió, créanme que vamos, nos bañamos, nos arreglamos y nos perfumamos y vamos como si fuéramos a una fiesta. No es de que vayamos, sabemos que vamos con dolor, pero nos arreglamos para ir a darle el último adiós a ese muerto. Entonces, es muy común encontrarnos un velorio lleno de risas, borrachera. La borrachera es el estado de ebriedad, el exhibicionismo y el despilfarro. Ramos de rosas que sobrepasan los 3 metros de diámetro, o sea, o ramos de, ¿qué les puedo decir? De tulipanes. Aquí no se da por el clima el tulipán, lo mandan traer de otro lado. Me ha tocado de que se vacían, cuando muere un narco se vacían las florerías, no hay que hacer, de dónde conseguir y echar mano para hacer más arreglos funerales. Entonces, las carrozas fúnebres son elaboradas hay desde una camioneta Homer o un carro BMW, o sea, van seguidas. El ritual de la muerte es de que va la carroza adelante, va la gente en la parte de atrás y entre medio va la banda tocando. O sea, es hasta ese momento en donde se da ese proceso de duelo. Les decía, la carroza, va seguida la banda para arreciar esa tristeza de los dolientes. Los sepelios, pues parecen un desfile de modas o de concurso de belleza, pues la gente se arregla y se maquilla tanto que hasta parece que va a alguna fiesta. Esto es lo que pasa en un día de las madres, Día de Muertos, Día del Padre, pero sobre todo en Día de las Madres. No conforme con lo que gastan normalmente, acostumbran adornar
y cubrir de rosas o de cualquier tipo de arreglos florales los monumentos funerarios. Aquí les pongo para que vean cómo van con sus motos, cómo está la banda. Se vuelve un desfile en la noche y amanecidos, en el cual se encuentran de carro a carro. Hagan de cuenta que es una mini ciudad del Panteón Jardines del Humaya. Quiero que vean, se les hará, pues ven las flores, usted dice, bueno, es un arreglo mortuorio, sí, pero resulta que este tipo de arreglos, aproximadamente este arreglito de aquí, cuesta 3,000 pesos. 3,000 pesos, estoy hablando de $150 aproximadamente, lo que te puede costar ese arreglo. Si ustedes replican, no tengo fotos a la mano ahorita de cuando están todas, o sea, cubiertas de flores. Todo el monumento cubierto de flores. La doctora Ethel, si Dios quiere, se la voy a llevar esa foto. Entonces, esto es lo que pasa un día de muertos o un día de las madres en Culiacán, en el Panteón Jardines del Humaya. La banda, la risa, los festejos, la comida, se rentan autos, o sea, o personas para que vayan y te sirvan comida. Y es una fiesta al por mayor estas fechas. Pero no nomás eso nos distingue. Aquí está dentro de Jardines del Humaya un entierro en el que al momento de enterrarlo, la persona se le hace una réplica subterránea de lo que era su habitación. Se le entierra con sus riquezas y con muchas de sus cosas que tenía en vida. Aquí está otra imagen de lo que les mencionaba de la carroza, con la banda atrás y los arreglos funerales. Aquí está un acceso, mide más de 2 metros de dimensión. Hay veces en las que no pueden entrar los arreglos y la verdad, o sea, ya las funerarias pues ya amplían sus espacios. También se acostumbra dejar estas lonas dentro de los espacios. Unos espacios o una lona impresa con algún dato, en lugar de los epitafios, se acostumbra una lona con algún recuerdo y con una imagen del fallecido. Más imágenes para que vean un poco más de lo que les hablo de los arreglos de la muerte. Aquí aproximadamente esta franja de aquí, o sea, cuesta más de 10,000 pesos, o sea, de $500. Hay veces que los arreglos, o sea, son flores muy caras. Yo estuve haciendo un presupuesto e investigando, sale aproximadamente puede ir entre los 100,000 pesos mexicanos, o sea, hasta los que serán los 300,000 o 500,000 pesos el adornarlo con flores en Día de Muertos. Más imágenes para que se den una idea de lo que pasa o cómo se acostumbra a decorar en Día de Muertos. Esto pasa ahí, pero también pasa en el espacio público y en las calles. O sea, actualmente hay una huella de la desorganizada guerra contra el narco en Sinaloa y esto se ha esparcido por un gran número de calles. Encontramos cenotafios, que es el sepulcro vacío, en cualquier parte de la vía pública. Entonces, este abuso de poder ha transgredido ya al espacio público. Entonces, yo en mi caso actualmente decido promover la valorización de la arquitectura funeraria histórica y de la patrimonial contemporánea, basándome en su función y la pertinencia que ella tenga, así como el arraigo que la arquitectura sepulcral y su producción sigue teniendo en Sinaloa. Estos son mi fuente ahorita. Yo doy recorridos sobre todo para los niños. Los niños son mi fuente para trabajar y promover la cultura funeraria. Para concluir, le puedo decir que pues, las costumbres funerarias sinaloenses tienen una identidad distintiva, en donde se entrelazan las tradiciones con la implementación de nuevas tendencias contemporáneas. Quizás, es cierto, no estamos hablando de una manifestación arquitectónica pertinente, sino más bien se trata de comprender el sepulcro como un producto de un acontecer social y cultural que representa la forma de interpretar y ritualizar a la muerte de una manera distinta y muy particular. Muchas gracias.